Los espectáculos de monstruos fueron atracciones populares entre mediados del siglo XIX y mediados del XX hasta que los cambios en las actitudes sociales hacia las personas con discapacidad y el endurecimiento de las leyes locales que prohibían la exhibición de seres humanos deformes llevaron al declive de los espectáculos de monstruos como forma de entretenimiento. Con atracciones como humanos y animales deformes, artistas físicos inusuales, punks encurtidos, fetos anormales conservados en frascos de vidrio, y engaños ocasionales, por ejemplo, bounces, falsos punks encurtidos hechos de goma, el espectáculo de fenómenos ha cautivado al público desde el siglo XVI. Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal, aquí descubrirán las mejores y raras imágenes que marcaron el pasado. Consideren suscribirse a nuestro canal y activar la suspensión de notificaciones, esto nos ayudará a traer más contenido. En el siglo XVII, las deformidades físicas graves en los seres humanos y las anomalías en los animales ya no se consideraban malos augurios o manifestaciones de espíritus malignos que residían en el cuerpo de una persona, y la exhibición pública de personas deformes en espectáculos de fenómenos comenzó a ganar cada vez más popularidad. Los gemelos siameses Lázaro y Juan Bautista Colloredo, italianos del siglo XVII, se convirtieron en figuras destacadas de su época, viajando por diversas partes de Europa y despertando la curiosidad de todos los que los conocían. Juan Bautista, parcialmente formado, tenía la parte superior del cuerpo y la pierna izquierda proyectadas hacia fuera del cuerpo de Lázaro. A pesar de estar constantemente presente, Juan no tenía control ni interacción con el mundo que lo rodeaba, manteniendo los ojos cerrados y la boca abierta de manera permanente. Lázaro, que era físicamente activo y sociable, exhibía a su hermano en presentaciones, pero, en momentos privados, solía cubrir a Juan con una capa para preservar su privacidad y evitar miradas invasivas. Esta historia refleja los desafíos y la resiliencia de ambos en una época de pocos avances médicos. Crow, conocida como el eslabón perdido, fue una figura emblemática de las exhibiciones de curiosidades en el siglo XIX. En 1882, fue presentada en Londres como un descubrimiento científico extraordinario. 3 años después, en 1885, se convirtió en una atracción del famoso Die Meadetis Museum, en Filadelfia, y comenzó a recorrer con el legendario showman P.T. Barnum, despertando la curiosidad del público. Tras años de presentaciones, terminó su carrera en Coney Island, Nueva York, donde permaneció como una figura inolvidable en las memorias de los espectadores. Su historia refleja las complejidades culturales de su época. Madame Gustica, conocida como la rareza de circo de la tribu Dupig, era una figura intrigante y cautivadora en los espectáculos circenses de los años 1930. En una foto icónica, fechada el 12 de abril de 1930, aparece fumando tranquilamente una pipa con una boquilla especialmente larga, diseñada para adaptarse a sus impresionantes labios estirados. Esta práctica cultural, asociada a algunas tribus de Etiopía, simbolizaba belleza y estatus social entre las mujeres, algo que Madame Gustica quizá heredó de su pueblo. Aunque se sabe poco sobre su historia personal, su presencia en el circo despertaba fascinación y curiosidad, mientras destacaba las complejas interacciones entre culturas distintas y el impacto de la explotación en un contexto de entretenimiento popular. Madame Gustica era, sobre todo, un símbolo vivo de una tradición que aún persiste en algunas partes del mundo. Las hermanas Salón, ella y Elvira, captaron la curiosidad y el fascinante interés del público en 1880, inmortalizadas en postales vintage que circulaban entre manos intrigadas. Conocidas como la mujer de 2 cabezas, su historia combinaba misterio y espectáculo. La leyenda bajo la imagen proclamaba: una chica, 2 cabezas, 2 chicas, un cuerpo, viva, despertando reflexiones sobre la dualidad y la belleza en sus diferencias. En aquella época, su presencia desafiaba las normas sociales y cautivaba miradas en ferias y exposiciones, eternizándolas como íconos de su tiempo. Raja con una segunda cara es una obra curiosa y enigmática de la era victoriana. La postal retrata una figura que cautiva por el misterio de su composición, un rajá adornado con una segunda cara, desafiando la percepción común de identidad y poder. El artista detrás de esta pieza permaneció en el anonimato, lo que aumenta aún más el fascino que la rodea. ¿Quién sería el creador? ¿Sería una crítica social o simplemente fruto de la imaginación extravagante de la época? Aunque se sabe poco, la imagen nos transporta a una época de elegancia y excentricidad, donde incluso los detalles más pequeños contenían historias ocultas. Las hermanas Jaramillo, Natalie y Aurora,
nacieron en Albuquerque, Nuevo México, en 1889 y 1896, respectivamente. Ambas nacieron con una condición rara y debilitante, conocida como microcefalia, que resultaba en un tamaño de cabeza mucho más pequeño de lo considerado normal. A pesar de las dificultades que enfrentaban debido a su condición, las hermanas se convirtieron en figuras notables en la comunidad, desafiando los estigmas asociados con su apariencia. Curiosamente, la sociedad de la época, sin comprender completamente la condición, apodaba a las personas con microcefalia como cabezas de alfiler. Este apodo, aunque cruel, reflejaba la falta de empatía y comprensión que, lamentablemente, permeaba la sociedad de aquel periodo. A pesar de esto, las hermanas Jaramillo mostraron resiliencia, viviendo sus vidas con dignidad y manteniendo un vínculo estrecho entre ellas, algo que se convertiría en un testimonio del amor y la perseverancia, incluso ante desafíos inmensos. Lionel Vibrowski, más conocido como Lionel the Lion Fast Boy, nació en Polonia con una rara condición llamada hipertricosis, que causaba un crecimiento excesivo de vello en su rostro y cuerpo, lo que le daba la apariencia de un león. En 1901, se mudó a los Estados Unidos, donde se unió al famoso circo Barnum and Bailey, ganando notoriedad por su aspecto único y su carisma. En 1920, Lionel se estableció en Nueva York, donde comenzó a presentarse en Coney Island, convirtiéndose en una figura popular y cautivadora en el mundo del espectáculo. A pesar de su apariencia, que lo convertía en objeto de curiosidad, Lionel era descrito como una persona amable e inteligente, fluida en 5 idiomas, lo que refutaba los estereotipos y demostraba que, detrás de su aspecto impresionante, era un hombre de muchas cualidades. Se convirtió en una figura importante en la historia de los circos y del entretenimiento, siendo admirado por su valentía y simpatía, mientras luchaba contra los desafíos impuestos por su condición. Josephine Mertel Corbin, nacida en 1868, fue una figura destacada del siglo XIX, conocida por su rara y extraordinaria condición. Nació con una anomalía congénita que resultó en 2 pelvis separadas, una al lado de la otra, cada una con una pierna normal y una pierna más pequeña. Su condición, que la hacía única, llamó la atención de muchos, y a los 13 años comenzó a trabajar como artista de espectáculos secundarios, siendo llamada la chica de las 4 piernas de Texas, aunque era originaria de Tennessee. Josephine desafió las expectativas de su época, mostrando coraje y fuerza ante las adversidades. A los 19 años, se casó con el Dr. Clinton Bicknell, y juntos tuvieron 5 hijos, siendo que se creía que 3 de ellos nacieron del útero izquierdo y 2 del derecho, lo que hacía su historia aún más fascinante. Pasó su vida superando obstáculos, siendo recordada por su resiliencia y por la forma en que vivió con dignidad, a pesar de las dificultades físicas. Charles Sherwood Stratton, más conocido como Tom Thumb, fue una figura destacada del siglo XIX. Con solo 3,5 de altura, desafió las expectativas de la sociedad de su tiempo al convertirse en una atracción internacional bajo la dirección de P.T. Barnum, el legendario empresario de circo. Tom Thumb no solo era un artista, sino también una fuente de inspiración para muchos, demostrando que la estatura física no define el impacto que alguien puede tener en el mundo. Su capacidad para cautivar al público y su trayectoria de vida nos recuerdan la importancia de la perseverancia y la habilidad de transformar una adversidad en una oportunidad. Viajó por todo el mundo, fascinando a audiencias en varios países, hasta su temprana muerte a los 45 años. Su vida, llena de logros y desafíos, sigue siendo una lección sobre la resiliencia y la capacidad de dejar un legado duradero. James Morris, conocido como el hombre de caucho o la maravilla de la piel elástica, cautivó a multitudes alrededor del mundo con sus habilidades extraordinarias. Se convirtió en una sensación de circo, impresionando a los espectadores con su elasticidad única. Uno de los trucos más fascinantes que realizaba era estirar la piel de su cuello, llevándola hasta cubrir sus propios ojos, creando un espectáculo de pura incredulidad. La apariencia surrealista de su piel estirada dejaba a todos boquiabiertos, una verdadera exhibición de flexibilidad humana que parecía desafiar los límites del cuerpo. Su acto, que mezclaba curiosidad y admiración, lo convirtió en una figura inolvidable en la historia de los artistas de circo, simbolizando una época en la que los límites del cuerpo humano eran constantemente probados para asombrar al público. Ella Harper, conocida como la Chica Camello, nació en 1870 con una rara condición ortopédica que hizo que sus articulaciones de las rodillas se curvaran hacia atrás. Esto hizo que tuviera una forma única de caminar, prefiriendo moverse sobre sus manos y rodillas, lo que le dio su apodo.
Su condición, aunque inusual y desafiante, no la impidió brillar. En 1886, ella se convirtió en la estrella del circo Nickel Plate de W. H. Harris, y su historia fue compartida en las primeras páginas de los periódicos, siempre que el circo realizaba sus presentaciones en diferentes ciudades. Ella se convirtió en una figura fascinante, admirada por su valentía y determinación de transformar una adversidad en un espectáculo, demostrando la complejidad de ser tratada como una atracción, y al mismo tiempo, una persona de gran fortaleza interior. El reverso de su tarjeta de presentación en el circo decía, "La chica que camina como un camello". Ella se convirtió, así, en un ícono de la época, recordada por su valentía y el legado que dejó de superación.